En el verano de 1944, la máquina de guerra nazi sufrió una humillación brutal y técnica, una lección. El Reich lanzaba sus temibles misiles V-1, apostando por la imposibilidad de intercepción, una certeza balística forjada en su arrogante superioridad. Sin embargo, cada V-1 que fallaba en su objetivo, los informes de la Wehrmacht revelaban la verdad. Una enfermedad industrial, la matemática de la producción en masa, condenaba al ejército alemán a la inanición por falta crónica de combustible. Con cada lanzamiento, el comando alemán veía en los WIP-1 una garantía de impunidad. Su velocidad supersónica y trayectoria inconstante eran para la Luftwaffe barreras infranqueables, convirtiendo la interceptación aérea en una farsa. La doctrina del Reich, cegada por la presunción industrial, no concebía una defensa eficaz, ignorando que un enemigo pudiera anular tal amenaza con algo simple y la matemática de la escasez de combustible. Agosto de 1944. En los puestos de observación e informes de la Luftwaffe, la anomalía era flagrante. Más de un tercio de los V-1 se evaporaba, sin rastros visibles de cazas o fuego antiaéreo. Para el comando del Reich, esa estadística de pérdidas invisibles era un enigma incomprensible, un insulto a su balística. Cada V-1 perdido sin explicación representaba un drenaje catastrófico en la ya crítica y vital logística de combustible. La enfermedad de la escasez industrial, que corroía la máquina de guerra alemana, era ahora alimentada por un enemigo silencioso y superior, cuya acción desafiaba la matemática de la producción nazi. Mientras la Gestapo cazaba fantasmas de sabotaje y la Luftwaffe clamaba por defensas fútiles, la verdadera dolencia del coloso industrial alemán, la falta crónica de combustible, caucho y materias primas esenciales, ya socavaba cualquier contraataque o innovación. La matemática de la producción en masa aliada, una dimensión estratégica incomprensible para la visión ideológica del Reich, los hacía doblemente vulnerables y ciegos a su propia fragilidad logística. Con cada V-1 que se desintegraba silenciosamente en los cielos ingleses, el comando del Reich se veía forzado a una asignación desesperada de sus escasos recursos petrolíferos. Era una enfermedad logística que se manifestaba como un sangrado invisible, donde la matemática de la producción de misiles colisionaba con la superioridad tecnológica incomprensible del enemigo. La Blitzkrieg, antes abrumadora, era anulada por una guerra de números y frecuencias, no de tanques y aviones. Septiembre de 1944. Los informes de inteligencia del Oberkommando der Wehrmacht, antes descartados, ahora convergían. Pilotos aliados describían explosiones aéreas de V-1 sin contacto visual ni rastros de proyectiles, una anomalía balística incomprensible y alarmante. Para Göring, la matemática de estas intercepciones fantasma era un ultraje a la ingeniería alemana, pero también un drenaje insostenible de la crítica logística de combustible para el programa de armas de represalia. La superioridad tecnológica aliada, aún invisible, corroía la moral y los recursos del Reich. Con cada misil de represalia que fallaba, la Wehrmacht sacrificaba preciosas reservas de combustible y mano de obra, agravando la crisis logística que corroía su poderío. El coloso industrial aliado, con su matemática de producción inigualable, no solo interceptaba los V-1, sino que transformaba cada lanzamiento alemán en autosabotaje, una lección brutal de superioridad invisible que sellaba el destino del Reich en la guerra de desgaste. Para Köhler, la anomalía estadística era manifestación de una superioridad tecnológica alienígena, una afrenta a la defensa aérea del Reich. Los informes de la Luftwaffe, repletos de intercepciones fantasma, profundizaban la perplejidad, forzando una reevaluación balística desesperada. Cada V-1 fallido en Londres desangraba la ya debilitada logística de combustible sintético de la Wehrmacht, acelerando su inanición. La incomprensible anulación aliada del arma de represalia más avanzada del Reich no era solo una derrota táctica, demostraba que la producción en masa y la innovación silenciosa
superaban la presunción industrial alemana, exponiendo la fragilidad estratégica de la máquina de guerra. La incapacidad de identificar el método de intercepción, sumada a la pérdida continua de recursos vitales, cimentaba la percepción de una guerra en un plano que el Reich no podía comprender ni combatir. Para el OKW, el fallo no era solo táctico, sino una afrenta a la doctrina que había forjado la Blitzkrieg. Sus radares, Freya, Würzburg, Riese, avanzados para bombarderos, eran ciegos a la velocidad y al diminuto perfil de los UP-1s. La frecuencia y el rastreo eran inadecuados. La Wehrmacht, arraigada en la supremacía visual y el combate directo, nunca concibió una defensa fuera del campo visual humano. Esta vulnerabilidad estratégica, un cáncer silencioso, era explotada por una superioridad tecnológica aliada incomprendida. Cada V1 derribado por un método invisible no era solo la pérdida de un arma, sino un drenaje catastrófico de combustible sintético, la savia de la máquina de guerra alemana. La brutal producción aliada, operando en un plano ajeno a su comprensión, transformaba cada lanzamiento en un desperdicio irrecuperable, profundizando la crisis de suministros del Reich. El alto mando alemán, ilusionado por su propia presunción, se engañaba creyendo que el UMP-1, como arma de terror, compensaría la ineficacia táctica y el agotamiento de recursos. El Generaloberst Koller, Luftwaffe, NOV 44, lamentaba la parálisis progresiva de las operaciones aéreas causada por la escasez de combustible, resultado de la priorización de los misiles. Cada V1 interceptado o explotando en el aire era un certificado de defunción para la capacidad operativa de la Wehrmacht. La producción de combustible, estrangulada por los bombardeos aliados, no suplía el consumo de los V1, ni las exigencias de las divisiones Panzer en el frente oriental. El coloso industrial aliado no solo interceptaba la amenaza, sino que catalizaba el colapso logístico enemigo. La superioridad aliada transformaba cada lanzamiento en autosabotaje, prueba irrefutable de la ceguera estratégica del Reich. Hermann Göring reaccionó con furia y incredulidad ante las inexplicables pérdidas de los V1. En Berlín, diciembre de 1944, vociferó en una reunión tempestuosa sobre sabotaje interno y falla moral de los ingenieros. La superioridad tecnológica aliada, capaz de anular los misiles milagrosos, era ideológicamente inaceptable para el Reich. La Gestapo intensificó la caza de espías y disidentes en las fábricas, desviando recursos y atención de la amenaza real. Esa ceguera ideológica y arrogancia impedían el reconocimiento de la matemática del coloso industrial enemigo, operando en otro plano. En su opulencia, Göring no concebía tal lógica alienígena. Su furia era la manifestación de la presunción que impedía al Reich comprender la brutal matemática de la producción. Acusar traición era más fácil que admitir superioridad logística. Cada recurso desviado por la Gestapo, cada investigación, significaba menos combustible y acero, acelerando el colapso logístico de la máquina de guerra alemana que Göring, en su ceguera, negaba. Febrero de 1945, sobre el Canal de la Mancha. Con cada lanzamiento, misiles V1 de la Wehrmacht desaparecían en un silencio ensordecedor, agotando recursos. Para el Oberkommando de la Wehrmacht, la ausencia de señales visibles de combate era más perturbadora que la pérdida. Informes de la Luftwaffe confirmaban: ninguna patrulla nocturna, barrera antiaérea o explosiones en el cielo. Era una anulación invisible, una superioridad incomprensible que desafiaba la doctrina militar alemana, basada en la observación directa. Esa laguna de información, esa incertidumbre, paralizaba cualquier contramedida. Cada V1 evaporado era una falla táctica y un agotamiento irrecuperable de combustible sintético, vital para la máquina de guerra alemana, ya imposible de reponer. La brutal producción aliada transformaba el arma de represalia del Reich en catalizador para su propio colapso logístico. Febrero de 1945, los informes del Abwehr, repletos de anomalías,
eran archivados como ruido de fondo. La doctrina militar alemana, centrada en la visibilidad y el combate directo, no poseía categorías conceptuales para la anulación silenciosa y ubicua. Para el Oberkommando, la tecnología aliada capaz de desactivar misiles sin dejar rastro era una afrenta a su ingeniería y a la lógica de la guerra industrial. Esta presunción doctrinaria impedía el análisis de las anomalías electromagnéticas, descartadas como fallas de los V1 o meras coincidencias estadísticas. Cada V1 perdido, sin embargo, agravaba la escasez de suministros de la máquina de guerra alemana. La incapacidad de descifrar estas señales transformaba la suerte aliada en un golpe estadístico continuo, prueba silenciosa de la superioridad del coloso industrial, que operaba en un plano incomprensible para el Reich. Febrero de 1945, Berlín. La perplejidad del Oberkommando de la Wehrmacht alcanzaba un punto de ruptura. Los informes del Abwehr, antes relegados a meras curiosidades estadísticas, eran ahora escrutados con una intensidad febril. Las anomalías electromagnéticas y las intercepciones fantasma ya no eran meros ruidos de fondo, eran el eco de una superioridad tecnológica aliada que operaba en un plano incomprensible para la doctrina militar alemana. Göring, en sus opulentas cámaras, transformaba la frustración en furia, vociferando sobre traición interna y falla moral. Su mente, moldeada por la mentalidad dogmática del Reich, se negaba a concebir que el enemigo pudiera anular sus armas de represalia sin un combate directo y visible. Esta ceguera era un velo espeso. La Wehrmacht, acostumbrada a la supremacía de la Blitzkrieg y a la lógica lineal de la guerra industrial, no poseía categorías conceptuales para una tecnología que operaba en lo invisible, en la frecuencia modulada, en la precisión estadística. Por cada V1 que se desintegraba silenciosamente sobre el Canal de la Mancha, el costo no era solo el de la ojiva y el motor pulsante, era un drenaje catastrófico de combustible sintético, de mano de obra especializada y de materias primas ya escasas. La enfermedad de la falta crónica de combustible, que corroía la máquina de guerra alemana desde 1943, era ahora acelerada por esta anulación invisible. La matemática de la producción de misiles, antes vista como un triunfo, se convertía en un vector de autosabotaje. Los susurros de la inteligencia aliada, filtrados por espías y decodificaciones, hablaban de una innovación barata y de una producción en masa que desafiaba la complejidad de la ingeniería alemana. Pero el comando del Reich, inmerso en su propia mitología de superioridad técnica, descartaba tal información como propaganda. La idea de que un dispositivo de bajo costo, fabricado a escala industrial masiva, pudiera neutralizar el arma de represalia más avanzada del Reich era una afrenta a su Weltanschauung tecnológica. La ironía era brutal. Mientras la Gestapo cazaba fantasmas ideológicos de sabotaje, desviando recursos vitales, la verdadera amenaza tecnológica y logística pasaba desapercibida, socavando la propia fundación de la máquina de guerra alemana. La crisis de suministros, ya un cáncer silencioso, era ahora alimentada por la incapacidad de comprender la brutal matemática de la producción enemiga, transformando cada enigma en un golpe devastador a su capacidad operativa. La superioridad aliada no era solo táctica, era una superioridad sistémica, una guerra de números y de frecuencias que el Reich, en su presunción, no lograba siquiera concebir, mucho menos combatir. Marzo de 1945, sobre los cielos grises del Canal de la Mancha. El fusible de proximidad, VT-Fuse, una maravilla de la ingeniería electrónica, representaba una superioridad tecnológica aliada casi incomprendida por el Reich. A diferencia de la doctrina alemana, que veía la interceptación antiaérea como una hazaña de puntería y tiempo artesanal, dependiente de la habilidad individual de los artilleros y de la suerte, el VT-Fuse reescribía esa ecuación fundamental. Transformaba la interceptación en una ciencia de probabilidades garantizadas, una revolución silenciosa en los métodos de defensa aérea. Su electrónica miniaturizada, un radar autónomo, emitía un pulso de frecuencia modulada.
Ese pulso creaba una esfera de detección dinámica e invisible alrededor del proyectil antiaéreo. Esa esfera pulsante identificaba la proximidad del objetivo V1 con precisión milimétrica y detonaba la ojiva en el punto óptimo de aniquilación, maximizando el efecto destructivo de la explosión. Esto eliminaba la necesidad de una precisión casi mítica de las espoletas de impacto, o la imprecisión inherente y frustrante de las espoletas de tiempo alemanas que exigían cálculos complejos y frecuentemente fallaban. El BT-Fuse, por lo tanto, hacía la defensa antiaérea aliada exponencialmente más letal y eficiente, un verdadero punto de inflexión en el combate contra los misiles de crucero alemanes. La eficacia del BT-Fuse fue devastadora para los planes del Reich de aterrorizar y desmoralizar a la población británica con sus armas de represalia. Informes aliados de posguerra revelarían que la tasa de éxito contra los V1, que era de apenas un 10% con espoletas convencionales y métodos tradicionales, se disparó a más del 70% con la introducción masiva del VT-Fuse. Esa ascensión meteórica en la tasa de derribos transformó el cielo de Londres, antes un corredor de terror donde las Buzz Bombs podían pasar casi impunes, en una zona de exterminio implacable y mortal para los misiles alemanes. Para el Oberkommando der Luftwaffe, la caída inexplicable y drástica en la eficacia de los misiles V1 era un enigma insoluble, una falla que desafiaba toda su lógica militar y tecnológica. La atribuían a fallas mecánicas inherentes a los propios misiles, a actos de sabotaje por trabajadores forzados o, de forma más desesperada, a la pura suerte enemiga. La verdad mantenida bajo riguroso secreto aliado y considerada uno de los mayores logros científicos de la guerra, jamás se les ocurrió. Un dispositivo electrónico simple que costaba solo $18 por unidad, producido a escala industrial por un coloso que ellos subestimaban, estaba anulando sistemáticamente su arma de represalia más avanzada. Era una afrenta existencial a su creencia arraigada en la supuesta superioridad innata de la ingeniería alemana y en la invencibilidad de sus Wunderwaffen, las armas milagrosas que prometían cambiar el rumbo de la guerra. La ironía residía en la flagrante disparidad de producción y filosofía industrial entre los beligerantes. Mientras la ingeniería alemana, a pesar de su reputación de excelencia, luchaba por mantener la producción de V1s, crónicamente limitada por la escasez de materias primas esenciales, como acero y aluminio, y por la crítica falta de combustible sintético, el coloso industrial americano operaba a una escala y con una eficiencia inimaginables para el eje. Estados Unidos, con su vasta capacidad de manufactura y una red de producción descentralizada, produjo cientos de miles de VT-Fuses en pocos meses. General Electric, en Schenectady, uno de los múltiples centros de producción, alcanzó una producción mensual de más de 40.000 unidades a mediados de 1944. Este volumen colosal excedía la producción total de V1s en cualquier mes de pico alemán, evidenciando la abismal diferencia de capacidad. La abundancia y la capacidad de fabricación en masa de un componente tan sofisticado, que requería electrónica de precisión y un montaje delicado, eran incomprensibles para una economía de guerra alemana enfocada en proyectos de prestigio, prototipos complejos y armas milagrosas en detrimento del volumen, la simplicidad y la logística de campo. Los alemanes valoraban la excelencia individual y la perfección artesanal de cada pieza. Los aliados, por otro lado, priorizaban la excelencia en la capacidad de producir millones de piezas eficaces y fiables, una filosofía que resultó decisiva. Cada V1 aniquilado por el BT-Fuse no era solo una ojiva perdida, era un drenaje catastrófico de recursos preciosos, escasos e irrecuperables para el esfuerzo de guerra alemán. Representaba la pérdida de acero, aluminio, mano de obra cualificada y, crucialmente, combustible de alto octanaje, un recurso estratégico que Alemania, bajo bloqueo, tenía inmensa dificultad para producir. Ese combustible,
vital para los cazas de la Luftwaffe que defendían el Reich y para los tanques de la Wehrmacht que luchaban en los frentes oriental y occidental, era desviado en volúmenes crecientes para alimentar los B-1s, solo para ser desintegrados en el aire por una tecnología que el Reich se negaba a reconocer o siquiera imaginar. Informes internos del Ministerio de Producción de Armamentos de Albert Speer revelaban una caída alarmante e insostenible en las reservas estratégicas de combustible, directamente impactada por la ineficacia colosal de los programas de armas de represalia. La superioridad aliada era sistémica, una guerra de números, de capacidad industrial y de innovación tecnológica que el Reich, en su presunción, miopía tecnológica y apego a una doctrina militar anticuada, no conseguía concebir o combatir eficazmente. Cada lanzamiento de V1, con la esperanza de infligir daño al enemigo, se convertía, irónicamente, en un acto de autosabotaje logístico y estratégico, acelerando el colapso de su economía de guerra y sellando el destino de una guerra irremediablemente perdida. Abril de 1945, sobre los cielos castigados del sudeste de Inglaterra. La introducción a gran escala del fusible de proximidad, BT-Fuse, había transmutado la defensa antiaérea de una lucha de probabilidades escasas a una masacre estadística de brutal precisión. Antes del despliegue masivo de este dispositivo, la artillería antiaérea aliada enfrentaba una tasa de intercepción de los misiles B-1 que rara vez superaba el 10-15%. Era un esfuerzo hercúleo, costoso en munición y moral, que exigía una precisión casi artesanal de los artilleros y una dosis considerable de suerte para cada derribo. Sin embargo, con la proliferación de los obuses equipados con VT-Fuse, esa tasa se disparó por encima del 70%, con sectores defensivos reportando picos del 80%. Lo que antes era una amenaza casi imparable, que drenaba miles de horas de vuelo de cazas y consumía barreras de fuego antiaéreo ineficaces, se convirtió en un problema solucionable por la matemática implacable de la tecnología y la producción en masa. Para el Oberkommando der Luftwaffe, la curva ascendente de las pérdidas de V1 era un enigma perturbador, una anomalía estadística que desafiaba su comprensión de la guerra. Informes de reconocimiento e interrogatorios de prisioneros capturados, que hablaban de espoletas que explotaban sin contacto, eran sumariamente descartados como propaganda o delirios. La doctrina alemana, arraigada en la creencia de que la excelencia técnica residía en la complejidad y la precisión mecánica, no podía concebir un dispositivo tan simple y, al mismo tiempo, tan devastadoramente eficaz. Esta mentalidad dogmática les impedía ver que la superioridad aliada no residía solo en un componente, sino en una filosofía industrial que abrazaba la producción en volumen y la innovación disruptiva. El VT-Fuse, con su electrónica miniaturizada, emitía un pulso de frecuencia modulada que creaba una esfera de detección dinámica alrededor del proyectil. Esta esfera, invisible al ojo desnudo e indetectable por las rudimentarias contramedidas alemanas, identificaba la proximidad del objetivo V1 con precisión milimétrica y detonaba la ojiva en el punto óptimo de aniquilación. Esto significaba que los obuses no necesitaban un impacto directo. La detonación por proximidad creaba una nube de metralla que envolvía al V1, incluso con pequeñas imprecisiones de puntería. Era la aniquilación invisible, silenciosa y estadísticamente abrumadora. El impacto de esta matanza silenciosa en el esfuerzo de guerra alemán era inconmensurable. Cada V1 que se desintegraba en pleno aire no era solo una ojiva perdida, era un drenaje catastrófico de recursos preciosos e irrecuperables. La producción de cada misil requería acero de alta calidad, aluminio, componentes electrónicos rudimentarios y, crucialmente, cientos de litros de combustible sintético. Alemania, bajo un bloqueo implacable y con su infraestructura de refino bajo constante bombardeo estratégico, ya sufría la enfermedad de la escasez crónica de combustible. La Wehrmacht y la Luftwaffe, desesperadas por gasolina para sus tanques y aviones,
veían sus escasas existencias ser desviadas para alimentar un programa de armas de represalia que, gracias al UT-Fuse, se había convertido en un ejercicio de autosabotaje logístico. El Generaloberst Alfred Jodl, en su diario de guerra, lamentaba la ineficacia creciente de las V-Waffen, sin comprender jamás la causa raíz. Con cada V1 derribado, la cruda verdad de la brecha tecnológica se profundizaba, exacerbando la crisis de suministros y acelerando el colapso de la máquina de guerra alemana. La superioridad aliada no era una cuestión de valentía individual o de un único tanque superior. Era una superioridad sistémica, una guerra de números, de capacidad industrial y de innovación tecnológica que el Reich, en su presunción y miopía, no podía ni siquiera concebir, y mucho menos combatir. La matemática de la producción en masa y la logística eficiente transformaba el más temible de los misiles en un mero consumidor de recursos que Alemania no podía permitirse perder. Mayo de 1945. En los búnkeres claustrofóbicos del Oberkommando der Wehrmacht, bajo las ruinas de Berlín, la tensión era insoportable. El aire denso de desesperación y humo se cortaba por informes sobre los V1, armas de represalia, ineficaces. Los misiles desaparecían misteriosamente del radar o eran desintegrados por antiaéreas con una eficacia sin precedentes, alcanzando un clímax alarmante. No eran fallas aisladas, sino un patrón irrefutable de anomalías que desafiaba la lógica de la guerra y la ingeniería alemana. La furia de Reichsmarschall Hermann Göring estallaba en cólera. Sus gritos resonaban, exigiendo explicaciones por el fallo de sus armas milagrosas. Su mente, moldeada por la mentalidad dogmática y la creencia inquebrantable en la superioridad germana, no admitía que una nación inferior, británicos o americanos, pudiera desarrollar y producir en masa tal tecnología disruptiva. Era un insulto existencial a la Weltanschauung nazi, que veía la excelencia técnica como un monopolio ario. La sugerencia de capacidad aliada era una herejía, una traición a la ideología del Reich. Los datos eran implacables. Informes del Abwehr, antes descartados, ahora revelaban detalles perturbadores, espoletas que explotaban sin contacto intercepciones fantasma inexplicables. La tasa de éxito contra los U-1 en Inglaterra se había disparado a niveles imposibles. Los misiles se evaporaban del radar sin un enfrentamiento visible. La doctrina militar alemana, arraigada en la superioridad mecánica, no concebía la tecnología invisible en la guerra electrónica. La ceguera era una falla sistémica profunda, una incapacidad para comprender la interconexión entre la innovación, la logística de producción en masa y las matemáticas de la guerra industrial. Luchaban una guerra del siglo XX con una mentalidad del siglo XIX. El Generaloberst Karl Koller, jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, lamentaba la parálisis de las operaciones aéreas causada por la escasez de combustible. La escasez de suministros corroía la máquina de guerra, alcanzando su punto álgido. Unidades aéreas enteras se convertían en depósitos estáticos, aeronaves oxidándose en los hangares. Incluso con la Luftwaffe en tierra, la Wehrmacht inmovilizada por falta de gasolina y los frentes colapsando, la prioridad de los B-1 se mantenía con una obstinación casi suicida. Este programa drenaba recursos vitales, acero, aluminio, mano de obra y, crucialmente, combustible sintético. Este combustible, necesario para defender el Reich o abastecer tanques, era desviado a misiles que, debido a la superioridad aliada, se convertían en consumidores de recursos, desintegrándose en el aire. Era una sangría de recursos que aceleraba el fin. Acusaciones de sabotaje, suerte aliada o fallas mecánicas de los V-1 encubrían la superioridad industrial y tecnológica del enemigo. La obsesión alemana por las Wunderwaffen, armas complejas de alto costo y mantenimiento intensivo, oscurecía la brutal realidad. El coloso aliado operaba con principios de simplicidad, confiabilidad y abundancia. La negativa a aceptar que un dispositivo de 18 horas producido en masa por un enemigo inferior
anular a su arma de represalia más avanzada era la máxima manifestación de su miopía tecnológica e ideológica. Para el Oberkommando, la guerra era ingeniería superior, no sistemas interconectados, guerra electrónica y producción masiva. Esa ceguera estratégica garantizó que el Reich permaneciera ajeno a su condena, acelerando el colapso. La lección de la era industrial era clara. La producción en masa y la logística eficiente vencen la presunción artesanal y las armas milagrosas. Junio de 1945. La crónica escasez de combustible, corroyendo la maquinaria de guerra alemana, se había convertido en un cáncer terminal, paralizando la logística del Reich. Esta parálisis, antes una molestia estratégica, era ahora una cruda realidad, acelerada por el persistente fracaso del programa de misiles UF-1. Cada misil de represalia, la esperanza de terror del Reich, era interceptado con una eficacia desmoralizadora por la esboleta de proximidad. Este dispositivo convertía cada UE-1 en una ojiva perdida y en un dispendio irrecuperable de combustible sintético de alto octanaje. La sangre vital que movía a la Wehrmacht y la Luftwaffe ahora se derramaba sin propósito. Mientras el coloso industrial aliado fabricaba cientos de miles de espoletas, maravillas de miniaturización que redefinieron la guerra aérea, el Reich luchaba desesperadamente por combustible. Sus refinerías y plantas de hidrogenación, objetivos prioritarios de los bombardeos, operaban bajo una presión insostenible, con una producción mínima. La superioridad aliada no solo anulaba los V-1, sino que transformaba el programa de represalia alemán en un autosabotaje logístico épico, drenando la fuerza vital del ejército. Informes internos ignorados por la cúpula indicaban que el consumo de combustible para los V-1, en su punto álgido, rivalizaba con las necesidades operativas de una división Panzer en combate. Este desvío colosal de recursos hacia un arma ineficaz y de impacto irrisorio era una hemorragia estratégica que el mando alemán, en su presunción y fe ciega en las Wunderwaffen, se negaba a diagnosticar. La producción aliada, con abundancia de recursos e innovación disruptiva, contrastaba cruelmente con la escasez alemana, revelando una fragilidad estratégica que el liderazgo del Reich, atrapado en una Weltanschauung obsoleta y conservadora, no lograba ver, prefiriendo la fantasía a la realidad de los números. El Generaloberst Heinz Guderian, en sus últimos y amargos informes, lamentaba la parálisis de las unidades blindadas, antaño punta de lanza de la Blitzkrieg, por la ausencia de combustible. Describía convoyes de tanques y vehículos inmovilizados, esperando suministros que nunca llegaban, sin conectar la crisis con el drenaje de los V-1. Para él, el fallo era de planificación o suministros, nunca de una incomprensión fundamental de la guerra industrial moderna y su dependencia logística. La escasez de suministros era el resultado inevitable de una guerra en la que el Reich no podía igualar la producción y tecnología aliada. Con cada V-1 que se desintegraba en el aire, en una explosión inútil y distante, Alemania no solo perdía un arma de terror, perdía la capacidad de mover tanques para contraataques desesperados, de volar cazas para defender el espacio aéreo del Reich y, en última instancia, de sostener la guerra. Era la ironía más brutal. El enemigo usaba las armas milagrosas alemanas, las Wunderwaffen, como catalizador para desmantelar la máquina de guerra del Reich. Una paradoja que la presunción doctrinaria y la creencia en la superioridad tecnológica impedían comprender hasta el colapso final. La superioridad aliada era sistémica, una guerra de números, producción, innovación adaptativa y una profunda comprensión de la interconexión entre tecnología, logística y estrategia. El Reich, en su miopía doctrinaria y fijación en soluciones espectaculares, no concebía esta dimensión de la guerra moderna ni la combatía eficazmente. La derrota llegaría en las fábricas, refinerías y en la mente de sus líderes. Julio de 1945. En los recintos espartanos de los campos de prisioneros aliados, la revelación psicológica golpeaba a los oficiales alemanes con la fuerza de un impacto balístico. Un Oberleutnant de la Luftwaffe,
capturado tras la Operación Cobra, relató en interrogatorio, con una voz cargada de amargura y desilusión, el choque visceral al presenciar los vastos depósitos de suministros americanos. Ellos descartaban con una indiferencia que rozaba el sacrilegio lo que para nosotros era vital. Cajas de raciones intactas, combustible de aviación de alto octanaje drenado para la limpieza de equipos, vehículos abandonados por meros arañazos. Era incomprensible. Nuestra doctrina de la Blitzkrieg trataba sobre la velocidad y la sorpresa, sobre la superioridad táctica y la valentía del individuo, pero ellos poseían una abundancia que hacía irrelevantes nuestra valentía e ingenio táctico. Este testimonio, 1 en 300, exponía la falla ideológica fundamental alemana al no aceptar que la guerra moderna no se ganaba solo por heroísmo o genialidad estratégica, sino por la capacidad industrial de sostener y escalar la superioridad tecnológica. La matemática de la producción en masa era el arma más impactante, y Alemania, con su economía de guerra crónicamente espartana y enfocada en prototipos de prestigio, estaba destinada a la derrota. La visión de la prodigalidad aliada era un espejo cruel para la enfermedad de la crónica escasez de combustible que paralizaba a la Wehrmacht y la Luftwaffe. Mientras el Oberleutnant observaba el descarte casual de galones de gasolina, sus propias unidades aéreas languidecían por la escasez de suministros, sus casas en tierra por la ausencia del mismo recurso que el enemigo usaba para fines triviales. La ironía era brutal. La misma mentalidad que llevó al Reich a invertir recursos colosales en Wunderwaffen como los V1, que eran sistemáticamente anulados por el fusible de proximidad de 18 dólares, era la que impedía a sus oficiales comprender la verdadera naturaleza del poderío aliado. Por cada V1 que consumía cientos de litros de combustible sintético para ser desintegrado en el aire, los aliados producían decenas de miles de fusibles y mantenían un flujo ininterrumpido de suministros que desafiaba cualquier precedente histórico. La superioridad aliada no era solo táctica, era una superioridad sistémica, una guerra de números y de frecuencias que el Reich, en su presunción y miopía tecnológica, no lograba siquiera concebir, mucho menos combatir. La abundancia, que para los alemanes era un signo de derroche e ineficiencia, era en realidad la manifestación más potente del coloso industrial americano, un arma logística contra la cual no había defensa. La falla en comprender esta ecuación fundamental era la verdadera sentencia de muerte para la máquina de guerra alemana. Agosto de 1945. La brutal lección de la Segunda Guerra Mundial se grabó en la historia. El fusible de proximidad, un dispositivo de 18 dólares producido masivamente, emergió como el epítome de una humillación estratégica e industrial sin precedentes para la Alemania nazi. Más que abatir misiles V1, demostró la total incomprensión del Reich sobre la guerra industrial moderna y su matemática implacable. Mientras generales alemanes, inmersos en presunción doctrinaria y doctrina obsoleta, soñaban con armas milagrosas, complejas y de producción limitada, los aliados, liderados por el coloso industrial americano, apostaban por la democratización tecnológica. Hicieron la superioridad accesible, confiable y masificable. El Wette-Fuse simbolizó la victoria de la logística sobre la doctrina, de la producción en masa sobre la ingeniería de élite y de la adaptabilidad sobre la mentalidad dogmática que cegaba al Oberkommando de la Wehrmacht. Por cada V1, maravilla de la ingeniería alemana, que consumía cientos de litros de combustible sintético y trabajo especializado, los aliados producían decenas de miles de fusibles, reescribiendo las probabilidades de la defensa antiaérea. La ironía era profunda. La crónica falta de combustible que paralizaba a los Panzers y la Luftwaffe era exacerbada por el desvío de recursos hacia las B-Waffen, un programa de retaliación logística fútil. Alemania fue derrotada no por bravura individual, sino por ceguera industrial ante la verdadera faz de la guerra moderna. La matemática del coloso industrial demostró ser el arma más devastadora. Guderian lamentaba en sus informes la parálisis de las unidades blindadas por la ausencia de combustible, sin conectar esa crisis al desvío de recursos
hacia las V-Waffen. La superioridad aliada no residía en tanques más pesados o cazas más rápidos, sino en la capacidad sistémica de integrar innovación tecnológica con producción en un volumen sin precedentes. El Luftwaffe, simple y eficaz, transformó la defensa antiaérea artesanal en una masacre estadística brutal, donde la fábrica vence al campo de batalla. Este legado, que la logística es la verdadera estrategia y la abundancia de un componente anula la complejidad de un arma, resuena en los conflictos contemporáneos, una lección atemporal sobre producción en masa e innovación adaptativa. Alemania, con su miopía tecnológica y doctrina militar obsoleta, aprendió esta lección de la manera más dura y definitiva. La revelación de que un componente de 18 Clawlers, producido en cientos de miles por mes, desintegrara sistemáticamente sus misiles V-1, fue un golpe existencial. La arrogancia germánica, que veía la excelencia en la complejidad artesanal, chocaba con la matemática de la producción en masa. Esta superioridad aliada, invisible y masiva exponía la crónica falta de combustible que paralizaba su máquina de guerra. La fragilidad logística del Reich era la prueba de su miopía industrial. A mediados de 1944, la brutal matemática de la producción se imponía. Mientras el Reich, con una economía estrangulada, apenas entregaba 1000 V-1 mensuales, las fábricas estadounidenses forjaban más de 40.000 fusibles de proximidad. Cada 18 Theodores convertía el cielo en un matadero estadístico, donde la abundancia aliada desmantelaba la escasez y exponía la enfermedad logística de la máquina de guerra. Agosto de 1944. Cada V-1 derribado, una victoria de 18 Nars, agotaba las reservas de combustible sintético del Reich. El comando de la Wehrmacht, ciego a la matemática del despilfarro, veía divisiones blindadas inmovilizadas en Francia y a la Luftwaffe languideciendo en tierra, sin queroseno. La Blitzkrieg sucumbía a la escasez de suministros, un colapso estratégico que demostraba la supremacía del coloso industrial. La precaria producción de combustible no soportaba la pérdida. Era la enfermedad terminal. La lección del fusible de proximidad reverberó, redefiniendo la guerra aérea e inaugurando la era de la guerra electrónica. Su miniaturización de radar y detonación por proximidad se convirtieron en el modelo para misiles y artillería inteligente de la Guerra Fría. La superioridad invisible de la producción en masa demostró que la conexión de sistemas era más decisiva que el blindaje individual, incomprensible para la mentalidad artesanal del Reich. Esta percepción tardía, registrada en informes como el de Guderian sobre la escasez de suministros en 1944, solidificó la tesis. La escasez de suministros, la enfermedad del combustible, era más implacable que cualquier bombardeo. La superioridad numérica y la capacidad aliada de desperdicio demostraron el fracaso del Reich en dominar las matemáticas de la producción en masa. La presunción germana, que idolatraba la complejidad artesanal de sus armas milagrosas, jamás comprendió que la verdadera estrategia residía en las matemáticas de la producción. El coloso industrial americano, con capacidad de innovar e integrar tecnología de bajo costo, como el fusible de proximidad en una red de sistemas, impuso una lección atemporal. Esta superioridad invisible, manifestada en la aniquilación de los V-1 y en la escasez de suministros, probó que la abundancia y la interconexión superan la excelencia aislada, principio que la Wehrmacht solo aprendería con la derrota.